Francisco Alfredo, que es el inspector de tierra de la entidad. Buenos días a los hombres y mujeres periodistas de Catanaria. Un gran abrazo muy cordial y muy fraterno y gracias por acompañarnos. Quisiéramos hacer un balance general de la acción de la Agencia Nacional de Tierras en Casanare. Estamos hablando de una gestión efectiva en hectáreas. Son alrededor de 18.000 hectáreas que se han entregado en Casanare durante este gobierno. Aquí están por año, 1.228 en este último año. En el caso de formalización, esto es entrega de tierras. Estamos hablando de 5.400 en el 2023, terminamos con 18.765. En materia de formalización, más de 33.000 hectáreas, 124 folios, que es el siguiente esquema. Una es entrega de tierras, otra es formalización, es muy importante detallarlo. Hay un componente que es clave y es que en donde estamos formalizando más en Casanare, fíjense ustedes que Paviarícoros con 38 títulos suma alrededor de 16.000 hectáreas, es muy valioso y muy importante. Evidentemente una cosa es la unidad agrícola familiar en la llanura inundable de Paviarícoros y otra cosa con el piedemonte de Tauramena, Aní incluso. Estos son los elementos que son claves para plantear. Aquí hay un ejercicio que quiero hacer valioso, la filmina del microbarrido. ¿Qué es el microbarrido predial y por qué hemos podido avanzar en el país en 2.300.000 hectáreas? Son equipos de profesionales que se van finca a finca a hacer caracterizaciones de predios, a hacer caracterizaciones de campesinos y que nos permiten abiertamente organizar un esquema en el que podemos acercar la oferta institucional a los sitios más recónditos del país. En el caso de Casanare hemos hecho unos microbarridos, particularmente esos microbarridos son de Opala, Guazul y Hato Corozal. Estamos hablando de 132 familias con 4.500 hectáreas, de 75 familias con 951 hectáreas y de 72 familias en Yopal con 169 hectáreas. Es un componente muy clave porque antes ni siquiera la oficina existía en este departamento. Recordemos que en Casanare la Agencia Nacional de Tierras solamente tiene presencia en este gobierno. La sede original de la Agencia Nacional de Tierras, debido a su esquema organizacional, es en Villavicencio. O sea, un campesino de Paviarícoros tenía que irse hasta Villavicencio con la carpeta de su levantamiento topográfico para que pudiéramos expedir el título. En este caso, estamos yendo a su finca con un equipo profesional haciendo un sistema de barrido predial que es tremendamente valioso y muy importante. En comunidades técnicas también, que ha venido haciendo un trabajo importante, estamos hablando de alrededor de 2 títulos en la Tocorozal de ampliación de los guardos indígenas, en la Salina también un título importante, 2 títulos importantes para una suma de 2.900 hectáreas. Aquí le evadí un tema que es muy importante. Es responsabilidad de la Agencia Nacional de Tierras la formalización, la titulación de los bienes de derecho público. ¿Qué son los bienes de derecho público? Son las escuelitas, los centros de salud, son todos los espacios vitales de la ruralidad, los acueductos comunitarios y demás. Aquí hemos ya pedido 30 títulos que permiten que estos espacios vitales de la ruralidad puedan tener inversión. Parte de las dificultades que hemos tenido a lo largo y ancho del país es que la ruralidad no puede ser sujeto de inversión pública porque las escuelitas, los centros de salud, los salones comunales ni siquiera acreditan título. En este caso, también es un esfuerzo no menor que queremos plantear. En comunidades técnicas, como les decía, 2.900 hectáreas, y aquí hay un tema que es tremendamente valioso y que es una semejanza que nos une y que une al Casanare con el Caribe colombiano. En el Caribe colombiano se habla de ciénagas y playones, que son baldíos reservados de la nación. En el caso de Casanare se habla de sabanas comunales, ¿cierto? Son muy similares por distintas condiciones. La primera es porque son baldíos reservados de la nación, o sea, no se pueden titular, son bienes baldíos. Son ecosistemas estratégicos, espejos de agua y bienes baldíos de la nación. Pero segundo, porque quien hace y quien está debidamente reglado su uso para el aprovechamiento, para la comida, para las distintas condiciones, son campesinos de la nación, o sea, deben ser campesinos de la nación. En este caso, en este momento, nosotros estamos con alrededor de 9 procesos. Uno es el de sabanas comunales del Besías,
Estamos con la laguna de Tinije, con las sabanas comunales de la Esmeralda, con las sabanas comunales de Charnave, con las sabanas comunales de Miramar de Guanapalo, con sabanas comunales de La Hermosa, con sabanas comunales de Gupal y con sabanas comunales de la vereda de las Gaviotas y las sabanas comunales de Santa Elena del Curtido. Eso implica alrededor de 7.038 hectáreas de reglamentación. 7.038 hectáreas que van a terminar regladas y con su debida forma jurídica para el aprovechamiento campesino de las labores agrícolas y agropecuarias del sector y con su uso. Estamos hablando sustancialmente de que hay una inmensa mayoría de reglamentaciones. En el caso de la laguna de Tinije, por ejemplo, se reglamenta que su uso es única y exclusivamente para el turismo, ¿cierto? Para el turismo comunitario además. Y estamos hablando de que esto ya están bajo la firmeza de que vamos a notificarlos ante las administraciones municipales para que se ponga en conocimiento esa reglamentación de las sabanas comunales. Usualmente los campesinos y campesinas y mucha gente usa ese territorio, pero lo usa sin ningún efecto, sin ninguna reglamentación, sin ninguna garantía de derechos. Hoy podemos decir que mediante el ejercicio de reglamentación se organizan las sabanas comunales de Casanares y que entendemos que hay muchos más que vienen en camino y que esto es lo más importante que queremos detallar el día de hoy. Eso es un balance general. Ahora bien, quiero hacer y apelar a 5 elementos más. El primero de ellos, el enorme potencial que tiene Casanares con los bienes de la sociedad activos especiales para la reforma agraria. Nosotros podemos decir con absoluta responsabilidad que el potencial de tierra aún no entregada que seguimos identificando de la sociedad de activos especiales puede oscilar en alrededor de 25.000 hectáreas más. O sea, es un enorme potencial para que Casanares sea un de reforma agraria. Pero lo segundo, los bienes del fondo de reparación. ¿Cuál es la diferencia? Que las sociedades de activos especiales son delitos, son comisiones de delitos asociados, por ejemplo, a la mafia. En el caso del fondo de reparación fueron los bienes que entregaron los paramilitares, aquí particularmente la estructura de Marcos Llanos, para reparar a las víctimas, pero que nunca llegaron a manos de las víctimas. Nunca llegaron a manos de las víctimas. Y que esa tierra está indebidamente ocupada. Entonces ese es como el elemento central. En el fondo de reparación podemos identificar un potencial de al menos 5.000 hectáreas que debemos reorganizar. En las hay alrededor de 25.000 hectáreas más. O sea, hay reforma agraria para rato en Casanares sin siquiera comprarle una sola finca en particular. Ese es el mensaje. Pero el otro tema tiene que ver con los bienes baldíos de la nación. Entonces, al igual que parte del meta, un hecho recurrente asociado a esta práctica es que si afloran los baldíos de la nación por toda la geografía nacional, este es el caso, y aquí la ley nos ordena dos cosas. Campesino que esté ubicando su baldío, que esté ocupando su baldío y que esté trabajando su baldío, se le titula. Pero quien esté acumulando baldíos, incluso para no trabajar, y que haya una indebida acumulación, se tienen que de alguna manera recoger por parte de la Agencia Nacional de Tierras y disponerlos para la reforma agraria. Este es el elemento central. Con la excelente noticia de haber ganado la sentencia ante la Corte Constitucional que le ordena al Consejo Superior de la Judicatura poner en funcionamiento los juzgados agrarios a más tardar en el 2027, esto es una excelente noticia para la reforma agraria en Casanares. Porque aquí en Casanares hay un enorme potencial de bienes baldíos de la nación. Solamente quiero con esto apelar. De las 4 millones de hectáreas que nos han postulado para compra, efectivamente hemos identificado al menos 2.800.000 hectáreas de bienes que tienen que presumir su condición de baldío y que ni los podemos comprar ni los podemos recuperar. O sea, hay trabajo para rato en lo que tiene que ver con la tierra en Colombia. Un componente adicional del que quiero hacer referencia, caso Caloto y otros casos. Las organizaciones campesinas, cuando reciben un bien de la Agencia Nacional de Tierras, no reciben un cheque en blanco. Esto se trata de deberes, obligaciones y derechos. Si bien es cierto, estamos reconociendo un legítimo derecho para avanzar sustancialmente en mejorar la calidad de vida del campesinado,
Eso de andar alquilando las tierras, de andarlas arrendando, de obstruir y obstaculizar que sus mismos beneficiarios sean productores, de intentarse creer los dueños de la tierra. No es así. Nosotros lo tenemos que decir de forma tácita. Esto no es un cheque en blanco para que los presidentes de las asociaciones abusen de sus afiliados. Esto está debidamente articulado y debidamente organizado. Entonces es un elemento clave porque en el caso de Corinto tenemos absoluta certeza de que el representante legal de esta asociación alquiló casi 3 predios, tenía recaudo ilegal de dinero, estaba haciendo negocio de parcelación. Nosotros inmediatamente hemos revocado la presencia activa de esa fundación y vamos a trabajar directamente con los campesinos. Este no es el único caso en el país. Hay varios casos así, queremos detallarlo. O sea, también hay una alta responsabilidad del movimiento campesino a la hora de ser beneficiarios de la reforma agraria. Nosotros no podemos permitir que esta vaina se pierda. Y más un programa que lo que implica es construir justicia social y trabajar de la mano con la ley. Eso en función de este proceso que quiero señalar, que quiero acotar de debida forma, que tiene que ver con el caso de Corinto y que se va a asemejar alrededor de este tema. Y para terminar, el quinto tema que quiero plantear tiene que ver con Sembrando Vida. Como hay tantos obstáculos asociados a poner a producir esa tierra, nosotros hemos dispuesto un equipo profesional que estructura proyectos productivos en la zona. Pero esos proyectos los ejecuta directamente la organización campesina. Y en eso queremos ser muy cuidadosos. Sin intermediarios, sin contratistas, sin ningún tipo o suerte de comisión, directamente en la cuenta oficial de la organización campesina, nosotros consignamos el recurso del dinero y ellos ponen una contrapartida de trabajo del 30%. Hemos habilitado un canal con la gobernación, esperamos que esto implique una coordinación en la que haya concurrencia también de la gobernación y acompañamiento técnico de estas asociaciones, y esperamos de forma oportuna que haciendo esto podamos hilvanar los últimos elementos que nos permitan estructurar una muy buena operación estacional en lo que tiene que ver con la reforma agraria. Esto es en resumen lo que queríamos comentarles. La tierra entregada, la tierra formalizada, las sabanas comunales que están en reglamentación, los espacios vitales que hemos venido generando alrededor de los temas de EDP, de comunidades étnicas y también los obstáculos que hemos tenido en este proceso que también tienen que ver con, de alguna manera, decantar, sincerar las dificultades, las oportunidades y los beneficios del programa de reforma agraria en Casanare. Entonces, les agradezco a ustedes por su participación y por su asistencia y quedo atento a sus preguntas. Director, aparte del estándar, digamos, ahora digo barrera, posible acumulación de base, se hablaba de que el panorama general es bastante amplio de este aspecto. ¿Qué tanto afecta a Casanare? ¿Qué tanto tenemos? ¿Quieres decir un año? Y una pregunta a la de mencionar, seguramente va a haber una nueva convocatoria de la que ayer hoy día hay una institución de una persona que se preguntaba se va a convocar a las asociaciones que se va a trabajar en esta línea que en vez de situación de vocacional campesina o de ya. También frente a la asociación hablamos con los de la sociedad y él manifestaba que lo que se había hecho las personas salían era para acumular recursos no podían necesitar así que la idea de esas personas es unas parcelas o unas granjas que cada familia tuviera acceso a un hectáreas de más de 1.000 hectáreas de la finca. Y que se informó para este proceso de tierra que si lo que estaba haciendo estaba bien, estaba, digamos, en un momento de necesitamos que le pediría a un ciudadano que necesitara que pudiera evitar lo que sucedió o lo que parece que era un
Entonces, haga esta y recogemos y volvemos para ir atrás. Dale. Bueno, muy bien. Pero permítame un minutico. Ya. Sí. Sí, sí, esto no es un asunto particular, pero precisamente alrededor de eso sí quiero arrancar con tu pregunta. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente en Casanare? Alguien compró legítimamente esta parcela hace 40 años. De 40 años no, las instituciones agrarias no estaba debidamente arreglada la pertenencia, muchas cosas que se conocen. Entonces, esta parcela, pero entonces el señor se la dio de mago y solicitó con dos testigos en la notaría la prescripción de dominio de que él ejercía acciones de señor y dueño en 800 hectáreas coloniales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con la sentencia de Seúl, ¿cierto? Que saca la Corte Asociada con Bienes Baldíos, nos dice, ojo que las pertenencias no son medidas para determinar las condiciones de la tenencia de la tierra. Para eso hay una autoridad nacional de tierra. Entonces, ¿qué me dice la Corte Constitucional? Ojo, que es muy importante esto, porque cualquiera sobre la base de esto es, no, esto es una persecución del gobierno. No, fue la Corte la que lo dijo. En la sentencia de unificación de bienes baldíos de la nación. Digo, ojo, el que es campesino titula el baldío. Y el que efectivamente tiene un patrón de acumulación de baldíos, recupérese. Y redistribúyalo porque la finalidad de los baldíos conforme a la ley y a la línea jurisprudencial de la Corte es el campesino sincero. Entonces, en este contexto es muy importante decir que la matriz, el origen de este debate jurídico con el senador Barrera son los lineamientos de la Corte. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Hay un patrón de acumulación. Pero entonces me imagino que eso fue dado por tu equipo, tu abogado, además. Vende y divide y subdivide. Entonces esa subdivisión y esa venta efectivamente habrá que darse a luz qué tan legítima es y que no sea una especie de maniobra para esconder el patrón de acumulación. Eso es lo que nosotros tenemos que organizar. Que no sea una venta ficticia en nombre de un tercero invisible, que efectivamente lo que haga es que ese patrón de acumulación que existía originalmente y que tenemos la trata de construir, ahora no se vaya a partir de estos problemas para decir, no, yo ya no estoy acumulando porque yo debería ser personas distintas que además todas son una firma, son una empresa, ¿cierto? O una ONG. Entonces, alrededor de estos temas está un proceso de investigación por parte de la entidad, particularmente en el caso de procesos agrarios, que tiene que establecer la medida. Y ojo con esto porque también es muy importante, porque aquí se dice, están usando la NT de forma clara para perseguir a los baldíos de la nación, no hay garantías en el proceso administrativo de la NT. Voy a dar cifras para hablar de este tema en particular. La NT en el gobierno de Petro ha investigado 890.000 hectáreas por baldíos de la nación, como es el caso del Senado de la. De las 890.000 hectáreas, hemos declarado bienes baldíos de la nación 280.000. Ojo con eso. ¿Eso qué significa? Que la ANT ha recuperado 280.000 hectáreas de bienes baldíos, pero ha confirmado propiedad privada en más de 650.000 hectáreas. ¿Eso qué significa? Que el 70% investigado por la ANT confirma propiedad privada. Entonces, el cuento de que el proceso administrativo no surte las garantías es una mentira que se cae en los cabellos, particularmente por nuestras mismas propuestas de gestión. Si el señor Barrera tiene los elementos de prueba y los componentes jurídicos para acreditar propiedad privada,
Esto no va a ser la excepción. Si bajo estas condiciones, por el contrario, se acredita un bien baldío de la nación, apelaremos ante la justicia al control judicial y además, en el marco, ojalá estrenando la jurisdicción agraria, para que efectivamente dispongamos de las condiciones específicas si existen baldíos para recuperarlos, si existe propiedad privada para confirmar. Pero esos son los componentes que son traer, porque además es un trabajo riguroso que hace la Agencia Nacional de Tierra. De alrededor de 1 millón de hectáreas formalizadas, el 70% lo hemos confirmado como privado y el 30% lo hemos confirmado como directo. Entonces, ese es un componente fundamental. Y es fundamental, y tú decías qué tan importante es para Casanare. Si seguimos con tierras a lo largo y ancho del país que efectivamente no acreditan seguridad jurídica, eso efectivamente es un obstáculo enorme para la inversión. Ustedes no se imaginan las oportunidades que pierden en la región del Orinoco, incluso por eso estamos pensando en varias zonas de desarrollo empresarial en función de sacar adelante el proceso de seguridad jurídica para dar seguridad y garantías a grandes movimientos económicos que permitan fortalecer la capacidad productiva de la región. Nadie va a hacer una inversión sostenible en esta región si no tiene la certeza y la garantía de que esa tierra acredita una seguridad jurídica clara y concreta. O sea, los problemas y los frenos de inversión pública que se tejen por la falta de formalización, por la falta de titulación, por tener saneada la propiedad, son enormes, y esa es la tarea de la Agencia Nacional de Tierra. Pero quiero hablar de lo segundo, Corinto. En este caso puntual, nosotros tenemos un acervo de pruebas y le hemos hecho seguimiento a un año. Primero, es mentira que la Agencia Nacional de Tierras conozca que habían aprovechamientos y contratos a terceros por parte de bienes que se entregaron provisionalmente con hasta 3 meses. Es más, no existe ninguna trazabilidad de que a nosotros se nos documentó que tenían alquilada tierra a más de 4 personas particulares. Pero aún así, es el acta de entrega provisional el que condiciona eso. Cuando nosotros entregamos la tierra, ellos firman un acta de entrega provisional. La cláusula 4, 5 y 6 lo dice abiertamente. No podrá transferir, alquilar y arrendar sin visto bueno de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Por qué? Porque si no lo que estamos haciendo, y esto me pasó en Córdoba, fui a recuperar una hacienda de Cucobanoy, 6.000 hectáreas, en Buenavista, Córdoba. Y cuando llegué, el mismo abogado del Clan del Golfo estaba metido con su ganado en la misma finca y no dejaban entrar a sus afiliados. Entonces, el gobierno se está dando semejante desgaste y semejante pena por recuperar la tierra, para que entonces ahora sean algunos líderes comunitarios los que agarren esto de negocio y excluyan a sus mismos afiliados alrededor de este proceso. Eso no lo vamos a permitir, ni en Córdoba, ni en Casanare, ni en ninguna parte. El señor tendrá que darnos las explicaciones correspondientes, pero efectivamente aquí existen las pruebas y la traza abierta de que aquí había un aprovechamiento personal. Ayer me reuní con una comisión de sus afiliados, y esto también es muy importante. Ni siquiera los afiliados sabían los negocios que se estaban haciendo sobre esa tierra. Ni siquiera la gente de la fundación sabía abiertamente en cuánto estaba alquilada esa tierra, cuánto este señor recibía mensual, cómo lo recibía por Nexus, porque todas esas pruebas las tenemos. Entonces, eso sí no lo podemos permitir. Ahora, hay unos campesinos, incluso miembros de esa fundación, que están haciendo mejoras productivas y que tienen unos cultivitos adentro. A esos campesinos y a esos afiliados que vamos a decantar con pinzas, no los vamos a excluir. ¿Sí? Pero efectivamente habrá que revisar quién legítimamente está haciendo un buen uso de la tierra, que tienen un ejercicio de agricultura, que han avanzado en algunos temas asociados con la apicultura. A ellos, que los vamos a identificar bien, los vamos a convocar, no van a perder ninguna oportunidad sobre ustedes. Pero en cambio, quienes a lo largo de este ejercicio terminaron en manos de este señor, alquilando abiertamente la finca sin ninguna autorización, alquilando abiertamente la finca sin ninguna disposición, efectivamente no podemos alcahuetear ese tipo de situaciones. O sea, con el mayor de los dolores, no, en eso tenemos que ser implacables y así lo vamos a hacer.
Y más por lo que significa esa finca, que quiero hacer énfasis muchísimo alrededor de este tema. La unidad de búsqueda de desaparecidos, queridas compañeras, me ha pedido la finca por más de 15 días, porque tiene la sensación, el interés, la hipótesis de que esa finca reposan personas desaparecidas en Casanare. Entonces, una tierra en la que tiene esa sensibilidad social para la historia y para el dolor de lo que ha significado la guerra, efectivamente tiene que servir es para las oportunidades de las víctimas, no para armar un negocio particular. Entonces sería hasta un irrespeto con el dolor de los campesinos de Casanare legitimar que ese tipo de usos que se les estén dando a esta finca en medio de tanto dolor terminen siendo un negocio personal y no en el marco del esquema de reforma agraria, que es muy importante. Yo quiero hablar de Tamarindo y quiero hacerlo con la delicadeza que hacen, porque esto es un patrón. La inmensa cantidad, compañeras, de bienes extintos en este país que ni siquiera aparecen ni reposan en los procesos judiciales, ni en la Agencia Nacional de Tierra, ni en la Sociedad de Activos Especiales, es aterrador. Exactamente eso me pasó con la tierra del Acre. Exactamente eso me pasó con la tierra también de los Rodríguez, en el Valle del Cauca. Ni siquiera aparecen los registros oficiales de la sociedad civil. Ni siquiera aparece efectivamente en los inventarios. Entonces nosotros ayer conocimos el caso, ya nos vamos a personar de la investigación oportuna, pero la forma en la que sistemáticamente se han robado la tierra en Colombia es aterradora. Entonces, fíjense ustedes que ayer yo lo decía en un pronunciamiento en el evento en el que muchos de ustedes llegaron a acompañamiento. Plantearon con miedo esto que está ocurriendo es muy importante por decirlo de esta manera. Se planteó abiertamente que este gobierno iba a sacarla, que iba a llegar a expropiar, a quitar la tierra. Y oh sorpresa, que no hemos hecho nada distinto en estos 2 años que desnudar cómo se han apropiado de la tierra del Estado. Cómo gente a lo largo y ancho de la geografía nacional termina efectivamente apropiándose irregular e inmediatamente de la tierra del Estado. Esto es un componente que es clave, que lo vamos a seguir profundizando. Y en el caso de Tamarindo en particular, ayer conocimos el caso, quedamos con compromisos de investigarlo, quedamos con compromisos de asegurar esa trazabilidad y esperamos de forma oportuna en corto tiempo tener resultados muy concretos para beneficio de los campesinos y campesinas de Guatemala. En el mismo Tamarindo es donde dice la comunidad que la alcaldesa de Guasuto, Ana Moreno, está involucrada en temas así. Es el mismo Tamarindo. Es el mismo proyecto. Hasta ayer conocemos el caso, lo más responsable que debemos hacer es estudiarlo a profundidad y a detalle y tomar las actuaciones correspondientes, pero lo que sí te quiero decir es que en el caso de Tamarindo, como en el caso de otros predios y bienes extintos de la nación, que no están en manos campesinas, le seguimos siguiendo la pista y le agradecemos profundamente a medios de comunicación y a campesinos y campesinas que nos cuenten esos casos. A mí es la tercera vez que ni siquiera aparecen los registros oficiales de un predio y que nos damos cuenta es más por la opinión pública y por las voces de los campesinos que por las mismas bases oficiales. ¿Cómo analizar la Agencia Nacional de Tierras y muchos problemas que están a través de una comparación La única
facultad que tiene la Agencia Nacional de Tierras en Parcelaciones es una autorización que se restringe a la Subdirección de Administración de Tierras y que está debidamente regulada para aplicar en ella. De resto, le pedimos a las alcaldías municipales que asuman la responsabilidad de hacerse el ministro de evitar parcelaciones por fuera de la ley y de la norma. Esto es muy valioso y muy importante, porque lo que puede ocurrir es lo que acaba de plantear, que en el marco de una acumulación de tierras que son del Estado terminen existiendo operaciones de venta de baldíos a destajo a partir de las promesas de compra-venta, y eso es un engaño para el campesinado. Totalmente. No sucede en el departamento, sucede en el país. Esto es un hecho recurrente a lo largo y ancho, incluso en los bienes de la Agencia Nacional de Tierras. Conozco que este asesor de dirección estuvimos hace poco en una operación en Ponedera Atlántico, en la que un bien de la Agencia Nacional de Tierras se ocupó ilegalmente y había un cartel de venta de lotes en el que tuvimos que hacer uso de la fuerza pública para poner orden. También está en el caso de las tierras de las Precisamente eso es parte del ejercicio de investigación. Lo que nosotros tenemos que tener claro es cuáles son las facultades de la Agencia Nacional de Tierras en estos casos. ¿Cuáles son? Nosotros lo que tenemos es que revisar, ¿son baldíos o no son baldíos? Esa es la primera. ¿Cuál es la condición jurídica de esa tierra? Los elementos asociados a su parcelación son responsabilidad y competencia de las administraciones municipales y de las alcaldías. ¿Sí? Pero lo que sí nosotros tenemos es que decantar es la naturaleza jurídica del bien. Nosotros no estamos, o sea, la lucha contra la urbanización ilegal es de las administraciones municipales. Lo que nosotros tenemos es que clarificar las condiciones de la propiedad. En esa tarea es la que nosotros tenemos que aunar todos los esfuerzos. No tengo conocimiento de este proceso. Lo que te quiero ratificar es cuáles son las funciones de la agencia en el marco de casos como estos. Nosotros tenemos que clarificar y las administraciones municipales tendrán que valorar si eso no es una urbanización ilegal. Pero ciudadanos han propuesto de inversión para la productividad, de dónde se están los recursos, cómo se garantiza, cómo se trabajará, cómo hacemos para cosas de la calidad de este gobierno, cómo se garantiza para las personas que tengan esa ciudad, que el gobierno nacional, el Estado nacional, les va a ayudar en esta producción, porque no tienen los recursos, tienen la tierra, por eso se ha flexibilizado las condiciones de crédito, por eso no hay convocatorias como Sembrando Vida. Y es el debate en torno a las tasas de interés con el Banco de la República que ha expresado el presidente. Y aquí me voy a meter en un asunto que no es de mi resorte ni de mi cartera como Agencia Nacional de Tierras, pero quiero expresar mi opinión. Miren, a medida que se aumenten las tasas de interés, se restringe el crédito. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que la gente acredite propiedades. Tenemos 2.300.000 hectáreas de nuevos propietarios. Pero esa gente necesita capital de inversión. Y la mejor figura de la capital de inversión es a partir del crédito público. Pero el crédito público, si tiene una alta tasa de interés, pues van a ser créditos confiscatorios. ¿Por qué? Porque la gente trabaja para los bancos. Entonces, está absolutamente claro que el incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República nada tiene que ver con el comportamiento de la inflación. Nada tiene que ver. Es más, aparte de un cuidado estructural a que los elementos de crédito terminen favoreciendo sustancialmente solo a la banca. El debate del gobierno con el Banco de la República es ese. Necesitamos flexibilizar y democratizar el crédito. En la medida que exista más crédito, más capacidad productiva y más producción, pues va a haber más consumo y se mejora sustancialmente la inflación. Es precisamente en la escasez que la inflación crece. O sea, es precisamente en la escasez que los precios se elevan. Pues por eso mismo es que hay que producir más. O sea, la preocupación del Banco de la República es monetaria. La preocupación del gobierno es productiva, o sea, necesitamos mayor producción para controlar los precios. Mayor producción de todo tipo de suertes.
de todo tipo de productos, pero la mayor producción implica un esfuerzo en materia de inversión. Ahora bien, quiero tocarle un tema sobre las tierras de la reforma agraria. Miren, nosotros qué creemos y cuál consideramos que puede ser el segundo eslabón de la cadena y más que continuidad en este proceso. Si yo he entregado 10.000 hectáreas en Casanare, me armo dos cooperativas de segundo nivel que agrupen 5.000 hectáreas cada una y a partir de una economía de escala puedo asegurar que estos compañeros compren insumos más baratos, vendan producción más cara, tengan una cadena de fortalecimiento desde el punto de vista productivo, tengan maquinaria verde asociada también a la capacidad productiva de la región. O sea, si nosotros ponemos que cada asociación se recibe 100, 200 o 300 hectáreas, compita con su par, la embarramos, porque la gente no tiene ni la capacidad productiva, ni la capacidad económica, ni las relaciones con el comercio y con el mercado. Pero si estructuramos organizaciones de segundo nivel que signifiquen articular la capacidad productiva de 10.000 hectáreas en una cooperativa, con banco de maquinaria, con recursos de crédito, con elementos sustanciales de planificar la producción, nosotros en Colombia tenemos que llegar al nivel y al punto en el que la agricultura y el agricultor, sin centrar en un solo metro cuadrado de tierra, ya tenga medida su producción, porque le asegura la capacidad y la seguridad productiva de ingresos. Entonces, en este contexto, es que queremos consolidar este segundo nivel de la reforma agraria, que es asociar las juntas de la reforma agraria para fortalecer sus roles y sus espacios en el mercado. Este modelo cooperativo creemos que tiene muy buena perspectiva y un gran desarrollo potencial en Casanare por sus condiciones geográficas, su ubicación, su topografía. La comida de Bogotá, compañeros periodistas, depende sustancialmente en un 55% de los productos que salen del meta y de Casanare. O sea, nosotros abastecemos 9 millones de personas. O sea, es un elemento muy importante que si nosotros lo pudiéramos consolidar mucho más, ni siquiera se trata de echar globos sobre la exportación. Se trata de, a partir del producto interno, del consumo interno, amarrar y fortalecer la capacidad productiva de la región para mejorar la capacidad de ingresos de nuestros productores. Pero a mí la pregunta tiene que ver con la necesidad que tiene el campesino pobre para poder hacer eso. Por eso, en ese sentido es que nosotros hemos hablado de las tasas de interés. Pero aún así, por ejemplo, voy a hacer el caso de Corinto. Beneficiarios no tienen plata para producir. Bueno, se dirán a la Agencia Nacional de Tierras, tramiten las condiciones para hacer su sociedad, tiene que ser una sociedad de carácter temporal conforme al acta, pero háganlo por encima de la mesa. Den información a sus asociados, ríndanle cuentas a sus asociados. ¿Se quieren asociar con alguien del sector privado para cualquier iniciativa productiva? Den la documentación correspondiente, preséntenla ante la agencia, citen a la asamblea, definan los canales de verificación por parte de la asamblea, pero lo que no se puede volver esto es toda la tapada, toda la escondida y el único que recibe es el representante legal de la fundación. Eso no puede ocurrir. Eso no puede pasar. Cuando se trata de organizaciones, pero cuando se trata de resolver el problema individual ahí es donde nosotros hemos avanzado en temas de parcelación, porque a muchos campesinos les cerraban un portazo en la cara de los bancos porque no tenían título de propiedad. Hoy, de forma clara y concreta, por ejemplo, ayer entregamos 38 títulos por una suma de 16.000 hectáreas. Y la idea es seguir avanzando sustancialmente en la formalización. La tierra es garantía de crédito. Nadie con un título acreditado le puede negar la posibilidad de crédito. Entonces, en ese sentido es que tenemos que seguir avanzando en los temas de formalización. Yo voy a poner un ejemplo muy bonito que es Boyacá. Boyacá pusieron una plata desde la gobernación, pusimos una plata desde la ANT. Hermano, lo máximo que se había entregado en Boyacá eran 200 títulos al año en la historia de la ANT. Este año hemos entregado 5.600 títulos. 5.600 títulos. Los campesinos del Cocuy, con la ley de páramos, con las restricciones ambientales, con todos los líos que tienen, jamás habían tenido acceso a un título. Estamos viendo en este momento, finca por finca del Cocuy, haciendo levantamiento de línea base para que puedan acceder al título. O sea, el saneamiento de la propiedad asegura el acceso al crédito. ¿Listo?
Bueno, más allá de cualquier hecho de lógica, las cifras parecen demostrar que cada procedimiento por hacer de forma grave. De hecho, tenemos los cuestionamientos de la senadora y el candidato social Paloma, que dicen que en burocracia, en un barrio y fondo, que gastan mucho dinero. Existe el temor de que si retrocedemos, volvemos al gobierno de este sector político de Colombia, regresemos y echemos para atrás todo esto que tenemos en el actual. Pero solamente con un hecho concreto, y en esto no se trata ni de advertir o de sobreadvertir una situación amenazante para el campesinado, pero solamente hay un hecho. El arriendo y la planta de las oficinas de Casanare está cubierta hasta agosto. Cualquier decisión de ahí para allá va a ser voluntad del nuevo gobierno. O sea, o podemos fortalecer la capacidad instalada de la Agencia Nacional de Tierras, o podemos marchitar el poco crecimiento que ¿por qué digo poco? Porque hoy dependemos de contratistas. Antes había un INCORA por cada pueblo de Colombia, mano. Acabaron la institucionalidad agraria. Nosotros hasta ahora estamos reaperturando espacios, pero eso no es la planta de la entidad. Aquí está la misma directora es contratista. O sea, por una decisión política a partir del 7 de agosto, puede desaparecer la agencia de tierras de Casanare. Y eso ocurre porque evidentemente el plan de gobierno de este gobierno pues hizo énfasis en reconstruir la institucionalidad agraria. Pero depende de las decisiones. Hay gente y en el marco de este ejercicio de esta coyuntura electoral hay posiciones que dicen que estos temas no son importantes. Hay otros que dicen sí, son muy importantes y tenemos que profundizarlos. Entonces, depende mucho de la voluntad y de la decisión popular lo que ocurre en este país. En lo que tiene que ver con relación con la senadora Paloma, mire, yo le voy a decir una cosa. Desde que nosotros develamos que los primos La Serna estaban indebidamente ocupando tierras en primavera, no le gusta nada de la agencia de tierras. Nada. No le gustan las comisiones, no le gusta la gente, no le gustan las compras, no le gusta nada. Absolutamente nada. Entonces entendemos que hay una motivación más que personal para perseguir y sojuzgar el trabajo de la gente. ¿De qué número estamos hablando de Alrededor de 3.500 hectáreas solamente tiene ese primo. Pero como no le gusta nada, ¿Qué grado de consentimiento? son primos. Pero Pero el procesamiento no mercado. ya está en firme, está pendiente de la recuperación. Solamente la recuperación. Pero como no le gusta nada, no le gusta que vayamos sin capitas, nada, que mucha gente, que mucha plata, todo, no le gusta nada. Cualquier cosa que le haga a la gente no le gusta. Entonces, efectivamente lo que nosotros tenemos que decir y comprender es reflexionar abiertamente lo que ha sido la guerra en el campo, reflexionar abiertamente cuál es el rol histórico que asumieron hasta sus abuelos en la consecución de la violencia en Colombia frente a los conflictos agrarios. Es que estamos hablando que el abuelo de la señora Paloma, precisamente por esas posiciones, alimentó, no es el responsable porque sí el responsable es la sociedad entera, pero alimentó el caldo de cultivo para desentrañar una guerra que nos llevó a 60 años de muertos. Yo sí invitaría abiertamente a la senadora que independientemente de que no le guste particularmente el trabajo de la Agencia Nacional de Tierras en este gobierno, que haga un espacio de reflexión de cuál es el país que queremos consolidar, porque es que el campesinado tiene una deuda histórica, está abandonado en este país. Estaba rezagado y temeroso como están los compañeros que están haciendo las denuncias de Tamarindo. Allá en un rincón hablando pasito con control militar en su territorio, pidiendo permiso para entrar a su finca. Por eso es necesaria una justicia agraria, por eso es necesario avanzar en estos temas. Mire, hay una cosa que quiero incluso para terminar, que ha hecho como caldo de cultivo en este país, y es que el campesino está condenado a ser pobre. O sea, la gente piensa que campesino es igual a sinónimo de ser pobre. Y quien lo piense, y quien lo diga, y quien lo naturalice, no tiene ni idea de lo que significa en el mundo ser campesino. O sea, el campesinado del cono sur, para hablar aquí de América Latina, en Argentina y en Chile, es la clase media. Usted no ve a un campesino en Argentina jodido, llevado. Eso es muy colombiano. Eso es muy del desarrollo en el que se tiene metido en este país. Usted no ve un campesino gringo pobre.
no porque tienen acceso a subsidios, porque tienen capacidad instalada, porque los valora la nación. Ese mismo ejercicio es el que nosotros queremos hacer en Colombia. O sea, no existe una condena que asemeje, que naturalice que el campesino es pobre, que el campesino está condenado a la pobreza. Es el atraso, el gobierno, la miseria, la guerra, las dificultades oportunas de estructurar la oferta privada, la que tiene el campesino a la pobreza. Entonces, con este tipo de esfuerzos que estamos haciendo, que no son perfectos, hay que decirlo, que hemos cometido errores también, pero efectivamente lo que queremos es exaltar la labor que hacen en el campo colombiano. Pero están enviando campesinos a hacer que no se sientan en una agua potable, y en ese orden de ideas de cómo se pretende una reforma agraria. Totalmente, y le voy a decir una cosa, precisamente porque no estamos en Dinamarca, en Suecia ni en Suiza, es que por más que nosotros busquemos fincas, pues que muchas fincas no tienen vías, no tienen acceso a agua potable, porque la inmensa cantidad del país rural en Colombia ni tiene vías ni tiene acceso a agua potable. Sí, o sea, ese es el campo nuestro, ese es el campo que nos identifica como país. Ahora, tenemos dos alternativas. Esperar que hagan vías en hasta los últimos rincones del país y que pongan agua potable en toda la geografía nacional para empezar el programa, o trabajar de la mano y articularlo en el Programa Nacional de Reforma Agraria. Nosotros, ¿qué queremos? ¿En dónde queremos llevar? Que el país comprenda que la reforma agraria no es la simple entrega de tierra. Que el gobierno lo entienda, nuestro gobierno también. Que el gobierno que venga lo entienda. ¿Por qué? Porque lo que yo le diría es, hombre, si aquí, por ejemplo, yo compro 8.000 o recupero 8.000 hectáreas, hombre, pues que el día se entienda que también es parte del Sistema Nacional de Reforma Agraria y viabilicen la vía del lado para ir mejorando. Y vamos organizando una antena de canal de comunicaciones también. Y de pronto si quedamos con un pedacito y hay una granajita solar también. Eso se ha logrado en muy pocas cosas, en muy pocos espacios del país. Pero es allá donde tenemos que llegar. O sea, que entre todos jalonemos la situación. Y quiero ponerle un ejemplo concreto que me parece que es de lo más bonito que hemos podido tener en el país. El sector de San Onofre, de finca La Comandancia. La Comandancia son 1.600 hectáreas en San Onofre. Eso es mucha tierra para San Onofre. Aquí son 2 guapos, pero eso es mucha tierra para San Onofre. Allá la guapa está en 6 hectáreas. ¿Qué hicimos nosotros? Estamos creando un nuevo corregimiento en San Onofre. Entonces los mismos campesinos dijeron, no reparta toda la tierra, déjenos una reserva de 10 hectáreas, porque necesitamos una escuela, necesitamos un salón, necesitamos un centro de acopio para todos. Y alrededor de eso hicimos un ejercicio de planificación milimétrico y detallado que ahí va. Y cada cosa hoy ya tiene su proyecto. Tiene proyectico la escuela, tiene proyectico la cancha, porque es un corregimiento nuevo. En una tienda gigantesca que era de uno, y se pasa de uno a 220 familias. Se necesita una escuelita. Cada cosita tiene su proyecto. Creo que allá es que hay que llegar. O sea, esto no solamente es un asunto de blanquear y de entregar partiendo una torta como quien parte una mantecada, sino que requiere de la acción integral del Estado, y allá tenemos que llegar. Pero no nos vamos a paralizar y vamos a seguirlo haciendo como corresponde. Frente a lo de las palabras comunidades personales, las comunidades indígenas, tenemos una universidad internacional en la gente de la comunidad indígena que están dentro de esta No, nosotros estamos articulando en decantar esos procesos con el equipo de la Subdirección de Administración de Tierras. Hemos avanzado sustancialmente en ellos. Nosotros lo que queremos es que esos reglamentos den las garantías para la permanencia social y cultural del campesinado, y entre sus beneficiarios, si son comunidades indígenas, van a tener que ser caracterizadas, y si son comunidades campesinas también. O sea, son bienes baldíos de uso colectivo. Nadie puede estar por encima del otro si la finalidad de su fruto es la misma. O sea, tiene que haber un equilibrio asociado a las cosas. Y en ese sentido es que venimos articulando y venimos trabajando, tanto de las iniciativas indígenas como de las iniciativas campesinas. Ahora, si encuentra un tipo que se apropia de la mitad de las sabanas comunales y dice que es el dueño y no deja entrar con hombres armados a los demás, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Ahí sí nos tocaría intervenir con la fuerza y la contundencia del Estado, como lo hemos hecho en otros casos. Pero si lo que existe es un conflicto social,
entre iguales, entre campesinos y entre indígenas, lo más sensato y lo más natural es que la agencia construya un consenso para que el uso sea de forma colectiva y democrática. Voy para Villanueva en este momento, vamos a entregar unas tierras importantes a 4 asociaciones locales. Lo que filtraron fue mi agenda, pero voy para allá, vamos a entregar a cuatro organizaciones que tienen su debido resto, una parte de una importante finca que hemos venido recuperando. Y bueno, esa es la tarea concreta que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es el mensaje que le quiero dar en esta gira de Casanare que no había tenido la oportunidad de visitarlo como director de la Agencia Nacional de Tierras? Aquí vine y viene la gente para quedarse. Nos vamos a personal de casa. Ya hemos identificado casos como los tamarinos. Ya hemos identificado otros casos que hablamos con los comités ayer de reforma agraria. Entonces vamos a hacer presencia activa aquí. Venimos para quedarnos, venimos para fortalecer la presencia, venimos para valorar denuncias también que se hacen sobre la incapacidad del equipo local de la agencia. Vamos a revisar abiertamente qué es lo que está ocurriendo. Y lo clave es hacerle seguimiento. Personalmente me quiero, de alguna manera, apropiar de lo que significan las sabanas comunales aquí, de lo que implica la entrega de tierras aquí, de lo que implica la recuperación de baldíos aquí. Ustedes más que nadie saben que yo vengo de ser alcalde de Villavicencio, que yo soy de los llanos orientales y que efectivamente es parte de la gratitud sustancial que al menos en este remate de gobierno podamos jalonar de forma clara y efectiva una huella importante que genere las bases de la reforma agraria. Este gobierno no va a alcanzar a hacer la reforma agraria. Este gobierno sienta en las bases para que continúe la reforma agraria y para que el campesino pierda miedo. Sí, ahí está la unidad de gestión territorial, pero lo que sí quiero decir es que voy a asignar a una persona de alto nivel de la Dirección Nacional de Tierras para asumir estos casos. Por eso le pedí el favor al doctor Santoyo que me acompañe. El doctor Santoyo es el inspector de tierras. No lo nombra el director del ANT, lo nombra el presidente. Es como la figura de control interno de la entidad. Yo le he pedido al director del inspector de tierras que se apropie sustancialmente del caso de Corinto, que se apropie sustancialmente de casos en los que existan posibles fenómenos de corrupción en Casanare alrededor de esas entregas de tierras, como por ejemplo el caso de Tamarindo, y alrededor de esto nosotros vamos a desarrollar un trabajo conjunto entre la Institución de Tierras y la Agencia Nacional para poder sacar adelante estos procesos. Buenos días a todas, a todos. Efectivamente, como hace una indicación del señor director, vamos a elaborar un plan de acción que consiste en primer lugar en tener un equipo de trabajo en conjunto con las misionales a cargo para esta semana visitar algunos de estos predios. En segundo lugar, vamos a ofrecer unos informes directamente a la Dirección Nacional de la Agencia para que en cabeza del director, el ingeniero Juan Felipe Harman, se tomen decisiones de fondo en relación a lo que ya se ha anunciado acá. Yo no quiero ahondar en ello porque ha sido absolutamente explícito el director. Acá vamos a garantizar a todos los campesinos y campesinas la cobertura y las condiciones con las cuales esta reforma agraria los ha cubierto y los ha desarrollado, pero lo haremos bajo la égida de la legalidad, bajo el ejercicio de la orientación del gobierno del presidente Petro ha desarrollado y bajo las condiciones de igualdad y necesidad que nuestros lineamientos y procedimientos tienen para ello. Hay dos cosas que son claves. La Agencia Nacional de Tierras tiene jurisdicciones en los bienes rurales de la tierra. Nosotros no estamos en los bienes urbanos. Sí, entonces en ese sentido nos hemos dedicado a los bienes. Nosotros recuperamos 1.800 hectáreas la semana pasada de la SAE, vamos trabajando de forma articulada en esto. Queremos avanzar mucho más, pero hay una cosa que es cierta.
Hay tierra para rato en Casanare, o sea, nosotros tenemos conocimiento de que hay más de 25.000 hectáreas más que reposan en las sociedades civiles especiales y que no han sido transferidas ni notificadas a la Agencia Nacional de Tierra. Entonces, hay una enorme oportunidad aquí, vamos a sacarla adelante, vamos a irnos finca a finca a revisar qué está pasando en esa zona y que efectivamente los bienes de la mafia pasen esas manos campesinas como se debió, como es su destinación legal. Pero hay un enorme potencial, oígase bien, de la reforma agraria en Casanare que queremos profundizar. Claramente. Nosotros no hemos expropiado como entidad una sola, pero aquí lo que sí nos hemos dado cuenta es que hubo casi que un despojo de los bienes del Estado. O sea, es el Estado el que están despojando. ¿Sí? O sea, cuando hay una finca extinta, que su destinación legal es campesino, y aparece un gran señor de la tierra ahí, sin ninguna mediación por parte del Estado, están despojando al Estado. O sea, por aquí yo quiero arrancar. O sea, lo que ha existido en Colombia es un despojo del Estado. El Estado completamente despojado y cooptado por estructuras que se apropian ilegalmente de la tierra. Esto está pasando en todo el país y así lo hemos encontrado. En todo el país, o sea, es increíble lo que ocurre con los bienes de la mafia, con los bienes de los paras y con los bienes de los actores armados. Y lo que sigue pasando, ¿sí? Incluso en zonas también de las extintas FARC, o sea, un patrón de acumulación de las tierras del Estado, que en lugar de reparar a las víctimas de la violencia, están efectivamente en manos de particulares. Y hay cuentas migratorias en esa reparación entre ellos y ellos tienen importados a la mafia. Y hay nuevas estructuras criminales en eso. O sea, lo que hemos encontrado es nuevas estructuras criminales apropiándose de las tierras de la nación. Eso es un elemento que es muy importante, que no nos da ni temor ni restemor diciendo. Aquí hay gente dedicada a robarse la tierra del Estado. Bueno, Morelia es una de las fincas de beneficiarios de la reforma agraria, vamos avanzando en ese proceso, la titulación más o menos dura 6 meses, tenemos que la Agencia Nacional de Tierra le transfiera los bienes de la SAE, estamos en esa tarea que más o menos se equipara ese tiempo y esperamos de forma oportuna ya entregar directamente las tierras de la nación a nombre de los campesinos beneficiarios de la reforma agraria.